el 9 de agosto de 1945 a las 11 de la mañana y 2 minutos en Nagasaki cayó la segunda bomba atómica. Hola de nuevo, misioneros. Estoy aquí en la catedral de Urakami que veis a mi espalda, la catedral de Nagasaki, muy cerca del epicentro donde cayó la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente aquel edificio quedó destruido y ahora está aquí la nueva catedral donde he celebrado hoy domingo la misa y he pedido también por la misión y por los cristianos de Japón. Pues el verano pasado estuve de vacaciones en la zona de Kyushu, esa isla que hay al sur oeste de Japón, y visité varios lugares y entre ellos Nagasaki. Ya en vídeos anteriores había compartido con vosotros las cosas que había ido viendo por allí en Fukuoka, el monte Unzen, y me faltaba por compartir con vosotros lo que vi en Nagasaki y que tiene que ver con la bomba atómica que cayó allí durante la Segunda Guerra Mundial y también lo que tiene que ver con la Catedral de Nagasaki. En Hiroshima, el 6 de octubre del año 1945, cayó la primera bomba atómica que mató en aquel mismo momento en torno a 70.000 u 80.000 personas. Luego, después de eso, muchas otras personas murieron por culpa de la radiación y de las consecuencias de la bomba atómica. Y 3 días después, el 9 de agosto de 1945, cayó en Nagasaki la segunda bomba atómica. Esta segunda bomba atómica tenía un poder de destrucción mayor al de Hiroshima, pero provocó menos muertos, en torno a los 40.000 en aquel primer momento, debido a la orografía de Nagasaki, que está pues llena de montañas y de colinas, y eso hizo que la destrucción provocada por la bomba fuera menor. El objetivo de aquella segunda bomba atómica no era en un principio Nagasaki, sino un lugar llamado Kokura, pero por las condiciones climáticas en aquel día se decidió cambiar ese objetivo por Nagasaki y allí fue donde se lanzó la segunda bomba atómica, que tenía el nombre de Fat Man, porque según las fotos y los vídeos de los que se dispone, tenía esa forma redondeada de color amarillo que se puede ver también en el Museo de la Bomba que hay en Nagasaki. Esta bomba atómica cayó a 500 metros de la que era en aquel momento la iglesia más grande de todo Asia, la Catedral de Nagasaki, también conocida como la iglesia de Urakami. Urakami era el nombre del barrio donde se encontraban la mayoría de los cristianos de aquel lugar. Se estima que en aquel momento en el que cayó la bomba atómica, en Nagasaki había en torno a los 12.000 cristianos. Y esta bomba acabó con la vida de alrededor de 8.500 de aquella comunidad cristiana que había en Nagasaki. Esta catedral se empezó a construir en el año 1895. También por vídeos anteriores recordaréis que fue en el año 1873 cuando Japón levanta la prohibición del cristianismo. Después de más de 2 siglos de persecución al cristianismo, es en este momento en el que se levanta esa prohibición y de esa manera se comienza la construcción de iglesias, y entre ellas la Catedral de Nagasaki en Urakami, que como dije se empieza a construir en el año 1895 y se termina de construir en el año 1914, siendo la iglesia más grande de todo Asia. En la Segunda Guerra Mundial y con la bomba atómica queda destrozada y quedan algunos restos
de aquella primera iglesia, como por ejemplo la torre del campanario, los restos de la torre del campanario y unas figuras de piedra de Jesús y de la Virgen María, creo, y de un ángel que están expuestas con quemaduras, ¿no?, en el borde de la piedra, y estuve allí delante de ellas también. Y a mi espalda podéis ver unas estatuas, la del centro es la estatua de Jesús, que eran las estatuas que había en la catedral en aquella época en la que cayó la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, y por eso veis que en la superficie de la piedra están esas quemaduras propias de la radiación de la bomba atómica. Aquí estamos misioneros junto a la torre del campanario de la antigua catedral de Urakami. Con la bomba atómica quedó totalmente destruida la iglesia y queda como recuerdo, entre otras cosas, este trozo de la torre del campanario de la antigua catedral de Urakami, porque muy cerquita de la catedral estuvo el epicentro de la bomba atómica, así que en todos estos alrededores todo quedó destruido. Se conserva también la cabeza de una imagen de la Virgen María que había en la antigua iglesia, que también quedó destrozada, con agujeros en el rostro, y que se conserva en una de las capillas de la iglesia. Y muy cerca de la catedral está el Parque de la Paz, donde hay una gran estatua de un hombre señalando con un dedo al cielo, recordándonos el peligro que vino del cielo, que es la bomba atómica, y con un dedo en horizontal, ¿no?, señalando la necesidad de la paz que tenemos todos los que estamos aquí. Con un pie recogido muestra esa necesaria meditación dentro del corazón que uno tiene que hacer, ¿no?, y esa reflexión necesaria para luchar por la paz, y con otro pie extendido, porque para construir la paz no solo es necesaria la meditación y la reflexión interior, sino también el ponerse en marcha, ¿no? Ese es el sentido que tiene esta estatua que hay allí en el Parque de la Paz. Estamos aquí en esta plaza memorial de la paz en Nagasaki, y a mis espaldas esta estatua que fue construida también para recordar esta necesidad de paz que tenemos en el mundo entero. Esta estatua, con su brazo izquierdo dirigido hacia el lugar de la bomba, tiene el gesto de parar, de que pare la guerra, y con la mano derecha apunta hacia el cielo con una oración por la paz hacia Dios. Y también en otro vídeo os hablé de un hombre cuya vida me asombró antes de venir a Japón por primera vez hace 8 años, ¿no?, en unas vacaciones de verano. Es la vida de Takashi Nagai. Este hombre, que era médico, pues se convirtió al cristianismo después de conocer una familia cristiana, y se casó con la hija de esta familia, con Midori Nagai, y vivió el acontecimiento de la bomba atómica, y de hecho en el acontecimiento de la bomba atómica su mujer murió instantáneamente, y después del acontecimiento de la bomba atómica, ya que este hombre era una figura pública, tuvo la oportunidad también, delante de muchos conciudadanos, de poder expresar la manera en la que él, desde su fe cristiana, había vivido este acontecimiento de la bomba atómica, y que él mismo compartía que esta manera de entender y de poder explicar a sí mismo el acontecimiento de la bomba atómica le había producido una gran paz en el corazón. Voy a leer un texto de Takashi Nagai, donde él habla precisamente de esta manera de entender el acontecimiento de la bomba atómica. No fue la tripulación americana, creo, quien eligió nuestro barrio.
La providencia de Dios eligió Urakami y dejó caer la bomba sobre nuestros hogares. No hay una profunda relación entre la aniquilación de Nagasaki y el final de la guerra. ¿No fue Nagasaki la víctima escogida, el cordero sin defecto, inmolado como holocausto en un altar de sacrificio por los pecados de todas las naciones durante la Segunda Guerra Mundial? En estas palabras de Takashi Nagai, él utiliza una palabra japonesa que se refiere al sacrificio. Esa palabra es Hansai, que se podría traducir al español como holocausto. Holo significa todo y kausto es el verbo quemar en griego, todo quemado. Es el sacrificio en el que todo es quemado porque todo es ofrecido a Dios, ¿no? En este caso se refería al sacrificio de los animales. Pero cuando lo utiliza aquí Takashi Nagai, obviamente no se está refiriendo a este sacrificio de animales, sino se refiere al sacrificio de tantas vidas, de tantas personas que murieron por culpa de la bomba atómica. Estas palabras de Takashi Nagai son ciertamente difíciles de acoger, ¿no? Y de hecho se entiende que pudieran suponer un escándalo para mucha gente en algún momento. Pero esto lo explica también la Biblia cuando habla del acontecimiento de la cruz y dice que el acontecimiento, estos son palabras de San Pablo, dice San Pablo que la cruz es necedad para los griegos y escándalo para los judíos. Tantas cosas hay en la fe que a veces no entendemos o incluso que nos pueden escandalizar, ¿no? Y sin embargo profundizar en ellas y llegar a un nivel profundo, como creo yo que consiguió Takashi Nagai, nos ayudan, como él dice, a poner paz en el corazón. Entender el significado profundo de Jesucristo como Hijo de Dios, que siendo justo es tratado como injusto, que carga sobre sí con los pecados de la humanidad, que con su sacrificio redentor nos trae la salvación, pues ayuda a entender también la muerte de tantas personas a consecuencia de la bomba atómica, ¿no? Y entender esto como un sacrificio que trae consigo el final de la guerra, porque de hecho así fue, unos días después de que cayera la bomba atómica, la guerra terminó. Pero ya digo, son palabras complejas de comprender y de profundizar. Pero ciertamente para aquellos que tenemos fe, pues nos ayuda a poner esa paz en el corazón necesaria que mostraba esa pierna de la estatua que está flexionada sobre sí mismo, ¿no? Y no solamente la pierna flexionada que se refiere a esa meditación y esa oración profunda, sino también la pierna alargada que se refiere a esa acción por la paz que todos debemos llevar a cabo, que Takashi Nagai lo hizo por su parte y que todos estamos llamados a hacerlo también en nuestros pequeños ambientes. Muy bien, misioneros, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Pues desde este lugar pido de manera especial por la paz, pero pido también por la evangelización de la Iglesia en Japón, la evangelización de los japoneses, especialmente aquellos que no conocen a Jesús.